con Mauricio. Estamos en nuestra clase de historia de los miércoles. Hoy día vamos a ver el... No me han puesto la musiquita hoy día, ¿qué ha pasado? Hoy día vamos a ver el tema de la colonia con Mauricio Novoa. ¿Cómo estás? Encantado de estar acá como siempre. Muy bien. Uno trata que hijo de cura es uno, ¿no? No le hacen caso, ahí el hijo de cura soy yo. Entonces estamos acá, hay un dicho antiguo, ¿no? El hijo de cura era el que no le hacían caso, ¿no? Le decían... Por su origen, no sé, era hijo de cura, era un problema. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar acá, gracias por la invitación. Mauricio, tú estás como especializado en el tema, ¿no es cierto?, virreinal. Sí, bueno, acabo de publicar un libro sobre el protector de indios, y sí, yo creo que es uno de los grandes temas, en fin, objetivamente es el régimen, o sea, ha durado 300 años. Es el que más dura, claro. Es el que más ha durado. Claro. Y de alguna manera yo creo que es la matriz del Perú moderno, en, digamos, varios sentidos, ¿no? Cultural, institucional, incluso ahora, militar. La colonia he visto como un periodo oscuro, como un periodo de explotación de nuestros recursos en beneficio de la metrópoli, que era España. La colonia he vista como la Inquisición, he vista como la Perricholi, la corrupción, la buena vida de algunos virreyes como Amar, ¿no? Que claro, fue conocido por corrupto y por bon vivant, por el tema sangriento de la guerra de independencia, que fue durísima. Yo traigo acá dos libros, incluso para comentar un poco contigo mientras tú vas exponiéndonos. O sea, la historia de la corrupción de Alfonso Quirós, claro, que es bien interesante, que te explica... sobre todo mejor le va en la colonia y en la república. Los últimos años ya la parte de Velasco, eso es muy floja. Sí. Pero esta parte está bastante interesante, te explica cómo se vendían los títulos de oidor, las audiencias. Claro. Jorge Juan y Antonio Ulloa, claro, estos dos viajeros españoles. Y luego tengo este libro que es monumental, que como pesa, que lo escribió Bruno Seminario, claro, no sé si lo has visto, que están pues todos los números históricos de la colonia y cuánto era el PBI. Yo no sabía, por ejemplo... Y cuéntanos, México era mucho más rico que nosotros. Rico, sí. Era el doble de PBI sí, respecto al Perú. Representaba más para la colonia española. Era gigantesco México, era desde Costa Rica hasta buena parte de lo que ahora es Estados Unidos. Hasta California, y digamos incluso Seattle llegan, ¿no? O sea, en el siglo XVIII no te olvides que Canadá, digamos, las costas pacíficas del Canadá se descubren por un peruano, pero la expedición sale de México, del apostadero de San Juan. Son varios estados americanos que eran parte, pues, de Texas, California, Nuevo México, Colorado, Seattle, Nevada y de Seattle, ¿no? Digamos, ¿no? La parte de Seattle que es la... O sea, el virreinato de México era gigantesco. Y era el doble de importante. No estaba viendo que el PBI, según un seminario, era el doble acá, la población. O sea, en México en realidad representaba más. Es el único caso, además, México, que es muy interesante, en donde las audiencias que conforman el virreinato de Nueva España se independizan juntas. Las audiencias que conforman el virreinato del Perú, en el momento de la independencia, todas se independizan como naciones separadas. O sea, México tenía la audiencia de México, o sea, la Nueva España tenía la audiencia de México, Ciudad de México, y la audiencia de Guadalajara. Esas audiencias no se parten. Entonces, de ahí que México llega a la vida independiente unido. Pero Centroamérica, Guatemala, Salvador, bueno, ¿no eran parte de México? Eran capitanías generales, pero las dos audiencias que conformaban México se independizan juntas. ¿Pero estos pequeños países no eran parte del virreinato de México? Es que lo único que existía ahí era... bueno... y ya al conformarse en capitanías generales, Guatemala ya adquiere un estatus independiente. Solamente dependía para algunas cosas administrativas del virreinato de Nueva España. Por eso México no se rompe. Exactamente. Hasta la invasión americana en 1835, ¿no? Que le corta todo eso, 2 millones de kilómetros cuadrados. Los americanos le quitan un pedazo más grande que el Perú a los mexicanos, ¿no? Exactamente. Entonces México no tiene el dilema que tenemos nosotros de una construcción del Estado, ¿no? Y perdemos en el camino a Bolivia y perdemos Guayaquil, ¿no? Bueno, perdemos lo que era la audiencia de Quito, que es Guayaquil y Quito, y perdemos la audiencia de Charcas, que es, digamos, Bolivia, ¿no? Qué grande era el Perú, ¿no? Y digamos, Chile, que ya operaba como audiencia, como Capitanía General, que ya tenía una vida más o menos independiente, salvo con una audiencia separada.
Entonces ya las apelaciones judiciales ya no las veía Lima. Ahora, Entonces, Chile, al lado del PBI del Perú, era pobrísimo. No, Cuando nos pobrísimo, independizamos estaba pobrísimo. mirando, lo que pasa es que tengo acá los números tan mezclados, pero estaba mirando, Chile al lado de Perú era una hormiguita. El virreinato de Perú era muchísimo más rico. Era más rico, pero Chile en este caso tenía una ventaja estratégica, que era el gran proveedor de trigo desde el siglo XVIII. Y digamos, el Perú siempre, digamos, históricamente siempre fue trigo dependiente. Y hay de hecho una cosa muy interesante, un escrito de Pedro José Bravo de Lagunas, cuando empiezan a haber algunas restricciones, los chilenos empiezan a imponer algunas restricciones de la exportación de trigo, como esto Pero, y Chile ahora no genera trigo, ¿no? No es un exportador de trigo, sí, como lo fue en la colonia. Sí, fue un gran exportador de trigo. Y nos daba trigo y nosotros le dábamos algodón, vinos. Vinos, exactamente. Ahora, dos cosas que se habla de la colonia, cuéntanos. Primero, se dice que éramos muy importantes para España, pero yo he estado revisando y dentro del Imperio Español solamente América es importante durante el 1600, ¿no? O sea, mira, ¿Tu cámara es esa? lo que es interesante acá es que los digamos, virreinatos son importantes para España por dos razones fundamentales. Primero, les da a la corona de Castilla, a las coronas unidas de Castilla y Aragón, un imperio transatlántico. Entonces es el primer modelo de imperio transatlántico. Y al mismo tiempo, en la lógica del siglo XVI, la unidad política tanto del Perú como imperio de los incas, como México como imperio azteca, se mantienen. Entonces, si tú ves, hay una imagen muy interesante donde están los incas reyes del Perú, y empieza en Manco Cápac y termina, está Atahualpa, y el sucesor de Atahualpa es Carlos V. Es decir, hay una continuidad de la unidad política, de la misma manera que el reino de las dos Sicilias, el reino de Aragón, el reino de Castilla fueron unidades políticas. Entonces, mientras tuvimos a los Austrias, antes que lleguen los Borbones, en 1712 llegan los Borbones, ¿no? Creo más o menos. Bueno, en las guerras civiles empiezan justo los en 1700. Austrias Sí. nos consideraban a nosotros como un reino más. Un reino más. O sea, eso cambia con los Borbones. No, se continúa con los Borbones. O sea, Fernando VII muere como 21º Inca rey del Perú. O sea, él venía a ser un Inca. Exactamente. Y Perú venía a ser entonces un reino más de España, como lo sería Navarra. Navarra, las dos Sicilias. O sea, no éramos técnicamente una colonia. No éramos una colonia. Así es. Y por eso, igual que Valencia, igual que Cataluña, teníamos un virrey. Nosotros teníamos la misma situación. O sea, también en España había virreyes. Exacto. Entonces, y en Nápoles había un virrey, en Milán hubo un virrey. Entonces, éramos una parte de España como hoy día son las Islas Canarias. Exacto, éramos un reino que estaba asociado a la corona de Castilla, que en ese momento tampoco que no nos enseñan en el colegio, nos decían que éramos una colonia típica y no. El término colonia ha sido un término usado por los críticos del Imperio Español en esta leyenda negra, o sea, ingleses, holandeses, etcétera, y después mucho por la izquierda a partir de los años 30, 20, ¿no? Que te hablan del coloniaje incluso, ¿no? Pero no era... pero nada. el criollo no estaba discriminado. No estaba discriminado, justamente. Porque es otra cosa que nos enseñan, que los criollos se rebelan porque están discriminados por los españoles. Es que lo que pasa es que durante el virreinato hay dos etapas. Está la etapa de los Austrias y después de los Borbones hasta Carlos III, y está la etapa posterior a las reformas borbónicas. El tema crucial en el devenir histórico del Perú y el origen de muchos de los mitos que hay sobre el virreinato ocurre con las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque precisamente por la, entre comillas, poca contribución de los virreinatos a la metrópoli, ellos imponen una serie de reformas para extraer más tributos aquí. Porque todo se quedaba acá fundamentalmente. No éramos negocio, eso te quería decir. Cuando se acaban las minas, que es de 1600 a 1700, Perú, México, dejan de ser negocio para España, ¿no es cierto? Incluso durante eso no era tampoco un negocio. O sea, si tú miras las cifras, nunca México y Perú juntos llegaron a contribuir lo que contribuía, por ejemplo, Castilla. ¿Y eso era por qué?
en gran parte porque las cosas se quedaban aquí. Por la lejanía, porque no había refrigeración, las cosas se maloraban en el camino, ¿qué le podíamos exportar? E incluso el negocio minero se quedaba fundamentalmente acá, y eso explica pues las grandes catedrales del Cusco, de Huamanga, de Cajamarca, o sea, hay una economía local. Estaba leyendo por acá, representaba solamente el 15% del PBI del Imperio Español, o sea, sí. no éramos... No. Por eso la independencia ellos no sienten, como si sintieron con Cuba años después, no sintieron una pérdida económica muy seria, ¿no? Porque no éramos vitales. No, o sea, era una contribución, digamos, cuando ocurren las guerras en Flandes con Felipe II, evidentemente ese adicional era importantísimo. No te olvides que está el dicho, que lo hemos comentado muchas veces, sin Huancavelica no hay Flandes, claro. ¿No? Porque el mercurio de Huancavelica ayudaba a procesar la plata de Potosí. Entonces, en ese sentido... Pero fuimos importantes mientras funcionó Potosí y Huancavelica. Y eso termina en la mitad del siglo XVII. ¿Y de ahí qué les mandábamos? Bueno, de ahí se vuelve, es una economía local fundamentalmente, ¿no? Es una economía local, ellos nos enviaban productos, digamos, terminados, empieza, si quieres, de alguna manera el contrabando también, pero era un capitalismo mercantilista que se expande, pero no llega a generar tampoco una economía, digamos, como sí ocurrió en Inglaterra. En las colonias americanas, ¿no? Ya regresamos, vamos a seguir hablando de Historia del Perú, la colonia, aquí con Mauricio Nova. El tamaño absoluto del virreinato de México era abrumador, representaba el 82% de los 3 virreinatos. Tenía 5 veces la población del Perú y 6.5 veces la de la Gran Colombia. México era más grande que nosotros. Nosotros siempre hemos pensado que el Perú era el más grande. Claro, esa es una cifra válida desde que se crea el virreinato de Santa Fe, ¿no? Sí, la Nueva Granada, la Nueva Granada, cuando se parte el virreinato de... Ahora, estaba siguiendo, ¿no? Tú decías que a los criollos no lo discriminan hasta la reforma borbónica, porque la reforma borbónica, como no le aportábamos dinero al erario español, nos ponen una serie de impuestos, y eso genera Tupac Amaru, ¿no es cierto? Así es, entre otras cosas. Otras rebeliones, porque nos empiezan a cobrar impuestos. Hay unas reformas para ser más activos con el cobro de impuestos y también para revivir la minería. Y por eso es que vienen todos estos técnicos suecos, alemanes, sí, como el barón de Nordenflicht, famoso barón de Nordenflicht, para reavivar la minería. Ya. Porque la minería después de la segunda mitad del siglo XVII había decaído notablemente. Entonces traen estas nuevas técnicas, digamos, que habían funcionado. Y tratan de sacarle el jugo al virreinato, y ahí al poner los impuestos la gente empieza a rebelarse. Tupac Amaru fue un problema fiscal, fue un tema de plata, ¿no es cierto? Así es, exactamente. Le cobran unos peajes a unos negocios que él tenía. Y la creación del virreinato en Buenos Aires también hace que muchas de estas rutas, como las que tenía Tupac Amaru, empiezan a no tener sentido económico, porque tú podías bajar el mineral por el río y exportarlo a través de Buenos Aires. Muchos de estos caciques indígenas tenían el negocio del transporte, o sea, se le tocaron el bolsillo. Claro. Entonces, mientras en ese momento tú tenías mulas que bajaban con el comercio desde Charcas, Cusco, Lima, sí, se creó una ruta alternativa a través de Tucumán, abriéndose el digamos, virreinato en Buenos Aires. Y entonces ahí empiezan a sacar a los criollos, tú dices, del gobierno colonial. Claro, entonces como los criollos eran una fuerza importantísima, mira, cuando viene el primer regente de la audiencia de Lima, que era como una especie de comisario político para que la judicatura funcione, de los 14 oidores de la audiencia, 13 eran criollos, y el único no criollo, que era un español, estaba casado con una criolla. Entonces el problema viene después, o sea, empiezan a los españoles a tomar los puestos por las rebeliones, y mandan militares, ¿no? Mandan militares para poderlo controlar. O sea, el fenómeno, Jauregui, Amat, ya no son funcionarios civiles los ya no son funcionarios civiles, exactamente. Abascal, que tú dices que fue un gran general. Exactamente, bueno, extraordinario general, con muy pocos recursos, cuando digamos, producto de las invasiones napoleónicas, empiezan a haber estas juntas en las reales audiencias de Quito y de Charcas,
juntas. Es Abascal, con el ejército que tenía en el Perú, sofoca ambas rebeliones, y la de Chile también. Sí, Abascal es un militar muy hábil. Dicen de que la independencia peruana se retrasa 10, 15 años por Abascal, ¿no? Por supuesto, un militar habilísimo. Entonces, porque con pocos recursos, porque de España ya no llegaba un mango, ya no llegaba pólvora, ya no llegaba apoyo militar. O sea, esta gente estaba a su aire, acá defendiéndose de los patriotas. Exactamente. Y tú ves, por ejemplo, en ese mismo periodo, las cartas de Abascal, porque claro, a él le toca la parte militar. Ahora, ya el virreinato se había ido militarizando, es decir, el ejército. Lo que es interesante del virreinato, que es una cosa que pocos saben, es que es un virreinato que hasta los Borbones se manejó con una presencia militar mínima. A diferencia de, por ejemplo, las colonias en Estados Unidos, donde tienes una cantidad de ciudades que son fuerte algo. Acá no hay... Así, Fort Sumter, Fort Lauderdale. No hay guarniciones militares acá. Hay milicias locales, ¿no? Milicias locales, pero que era como una reserva. Que era para cuando venían los piratas. Y eran militares que no eran profesionales. Recién el militar se profesionaliza con los Borbones y con los virreyes militares. O sea, el fenómeno de la militarización del Perú, que nos marca durante la, digamos, primera mitad del siglo XIX, es en el fondo un producto borbónico. El ejército es un ejército... Los austrias no eran militaristas. No eran. Y no hay cuerpos profesionales. Ahora, es cierto lo que menciona Quirós aquí, que Pezuela fue un virrey muy inepto y muy mal militar, que por eso lo depone la Serna, que Pezuela no era un tipo hábil. Bueno, el primer golpe de Estado en el Perú que es en Asnapuco, se produce durante donde el virreinato queda el aeropuerto, también. ¿no? Asnapuco, claro. es la zona del aeropuerto Jorge Chávez. Y ahí lo deponen, pero dice que una de las razones es que Pezuela no estuvo a la altura de Abascal militarmente, ¿no? Sí, no. Abascal era un militar. Ahora, estos españoles estaban como abandonados aquí, no los estaban apoyando hacia el final, bueno, especialmente en ese, digamos, periodo, ¿no? Pero ya había habido un esfuerzo en general, estos cuerpos de milicias, como ellos mismos decían, disciplinadas. Ahora, la discriminación al criollo entonces empieza a partir de 1780. Exacto, donde está este odio que hablan ya de los godos, los chapetones. de los chapetones. Todo ese discurso no es un discurso durante los Austrias y no es un discurso durante la primera mitad del siglo XVIII. Lima, estaba leyendo, económicamente no era tan importante, era solamente el 15-16% de Producto Bruto. Lo rico era el sur del Perú, ¿no? Por supuesto. Y ahí tú te das cuenta que hay un cambio en la matriz, no solamente económica, sino desde el punto de vista de, digamos, élites durante la República, que todo esas ciudades importantísimas de la sierra terminan decayendo, que no solamente tenían una élite propia, incluso una élite titulada, sino una élite intelectual, o sea, la Universidad de Huamanga, la Universidad San Antonio Abad del Cusco, Ahora, Arequipa. Lima tenía la ventaja del Callao, ¿no? Eso le daba la riqueza porque era el puerto por donde entraba todo, pero no era tan importante, ¿no? Por eso incluso cuando San Martín toma Lima pensando que con eso logra la independencia de Perú, esto no sucede. Así es. Él pensó, tomo la capital y gano la guerra, y no sucedió porque el resto del país era muy rico, además la comida estaba allá, ¿no? Los españoles por eso se van a refugiar a la sierra. Exactamente, además entienden, digamos, curiosamente, porque además no te olvides que el ejército peruano mayoritariamente es el ejército realista. Entonces estos entendían el territorio mejor que los colombianos, que los chilenos, que los argentinos. Hay una carta del general Canteraca, Fernando VII, donde le dice, más peruanos había, señor, en nuestro ejército que los chilenos y colombianos al frente, ¿no? Y eso es un dato objetivo. Ahora, en la batalla de Ayacucho. Además, mira, el general, digamos, otra vez, además, no hay mandos importantes peruanos en el ejército realista. O sea, fuera que quienes terminan entrando al ejército como jóvenes capitanes, mayores, sargentos mayores, habían sido entrenados en el ejército realista. Claro, Castilla, Gamarra, habían sido oficiales. Pero Lamar sí llegó hasta general, ¿ah? Lamar sí llegó a tener un puesto alto, a diferencia de Castilla, ¿no? Y de Gamarra. Pero digamos, tardíamente, digamos. Él es el único peruano que llega a ser un general importante en el ejército español. Bueno, San Martín peleó en el ejército español. Así es, claro, tiene su bautizo de fuego en Bailén. Claro, sí. En Bailén, perdón, el pierde. Y dime, un poco volviendo al tema de
¿Cómo tratar la situación de la población indígena durante la colonia? Mira, ¿es cierto esto del exterminio masivo? En algunos casos hasta el 90% de la población indígena desapareció. Ese es un dato objetivo. Y es cierto también que mayoritariamente este declive, digamos, demográfico, dramático que hubo, se debió a las enfermedades, viruela, a las digamos, que pestes. Mató a Huayna Cápac. Cuentan las crónicas que el Inca Huayna Cápac, que el papá Atahualpa, le aparecen estas manchas y no sabían qué era, decían que era una enfermedad divina, y era la viruela que estaba llegando, pues estaba corriéndose por el continente, ¿no? Diezmó a la población indígena, lo cual no quiere decir que no hubieron, evidentemente, abusos, que los hubieron y formas de trabajo a las cuales ellos no estaban acostumbrados. Pero el factor fundamental fue la falta de fue una guerra bacteriológica, de inmunidad, la que tuvimos, digamos, con los españoles, ¿no? Exactamente. Entonces, y esto que es algo que es interesantísimo y que es algo que es único dentro de la historia de este imperio transatlántico, por lo tanto de la historia nuestra, es que esto genera una crítica desde la misma metrópoli a este fenómeno, a la conquista. No hay un Bartolomé de las Casas inglés, no hay un Bartolomé de las Casas holandés. Entonces, esto genera una digamos, crítica de este sistema o de este fenómeno, y al mismo tiempo es el germen de los remedios que empiezan a haber. Las leyes nuevas, digamos, promulgadas por Carlos V para el tratamiento de los indígenas, la creación de protectores de indios en todos los corregimientos. ¿Cómo funcionaba eso de la República de Indios y la República de Españoles? Funcionaba como, ¿Qué significaba? O sea, un sistema como era. Funcionaba como, otra vez, nosotros nos tenemos que poner en el contexto del siglo XVI. En el siglo XVI tú tenías estamentos, tenías el común y la nobleza. Esto era exactamente igual. La mayoría de la población indígena se asimiló al común dentro del cuerpo de república, y los caciques se asimilaron a la... O sea, los jefes indios eran como españoles. Eran como españoles nobles, exactamente. Y por eso Túpac Amaru tenía pretensiones de noble. Exactamente, tenía pretensiones de noble, litigó el título, el marquesado de Oropesa, tenían escudos, el alférez real del Cusco siempre era un indígena, se respetaron las panacas indígenas. O sea, habían indios nobles. Muchísimos, tú los ves en los retratos de... Bueno, acá sí, que estamos viendo. Entonces no había una discriminación en ese sentido. La única vez que un príncipe de sangre real y digamos sobrino de San Ignacio de Loyola, Martín de Loyola, se casa, que se casa con una peruana, es cuando ocurre el matrimonio entre Martín de Loyola con la heredera de Huayna Cápac, que era una indígena. La hermana de Atahualpa. No, era nieta de él de Huayna Cápac. Ella era nieta de Huayna Cápac, era hija de Saidi Túpac. Yeah. Entonces, bueno, también la mamá de Garcilaso La Vega, ¿no? Claro. Me parece que era una noble. Claro, también, ¿no? claro. Yo creo que en la siguiente imagen nos da la pausa, sí, después lo vemos porque nos da la pausa ahora mismo. Me estabas diciendo pues que acá vivimos el ensueño de los incas y rechazamos lo español. O sea, más que eso, yo creo que hay una contradicción entre la naturaleza esencialmente mestiza de la sociedad peruana, es decir, nada de lo que comemos, sentimos y creemos es ajeno a este fenómeno, al fenómeno que se inició en la conquista. Nuestro idioma, nuestras creencias y nuestra comida. El digamos, pisco mismo, del cual estamos tan orgullosos nosotros, viene con eso. O sea, nuestra matriz cultural. Por Extremadura, en España, me quedé perplejo. La ropa de la gente de Extremadura era con otros colores, pero era exactamente igual a la de la sierra de acá. Tal cual. Y los pueblitos de Extremadura eran igualitos a los pueblitos de la sierra acá. O sea, tú decías,
era como una transposición de España aquí. O sea, tú te das cuenta de dónde venían las cosas. Mira, porque esas construcciones no eran incaicas, evidentemente. Por supuesto. Y esa ropa que usan en Huancayo, de estas zonas, son de origen español. Por supuesto. La ropa es igualita. El poncho es asturiano. El poncho es de Asturias, exacto. Entonces, exacto. O sea, y el fajín, la camisa blanca, viene de allá. Y por eso que hay poncho desde México hasta Tierra del Fuego. No es que los incas tenían ponchos exportaron, sino que es más bien lo contrario. Entonces, creo que esto es algo, y además, mira, hay una... Eso ha sido por el indigenismo de los años 30, sí, ¿no? Sí, en parte sí, y por la construcción nacional propia, ¿no? Por la misma construcción nacional, digamos... en el caso de el ejército, por ejemplo, llegan los franceses en el siglo XIX, en ese momento estaba toda esta cosa de los galos y encuentran el paralelo acá con los incas, y por eso que incluso la escuela militar fundada en los 40 tiene estos frisos incaicos. Además, el virrey Toledo movió a la población indígena. Supuesto. Yo una vez discutía con un cusqueño y decía, mi abuelo puso estos monumentos, Machu Picchu. Tu abuelo no vivía acá. A la gente la movieron. Mucha de la gente que vive ahora en el Cusco la movieron de otro lado. Y a la gente la movieron de muchos sitios. Muchos de los cusqueños que tenemos hoy en día son de otras regiones, porque él chocolateó el Perú, Toledo, ¿no? Para que no se rebele. Así es, chocolateó el Perú e instaura una cosa que nos ha marcado también como nación a todas las naciones de Hispanoamérica, y es que es el prestigio de lo urbano, porque entienden que a través de las ciudades tú podías, parafraseando el término, urbanizar. Entonces, toda esta idea que la ciudad es el centro de la educación, de la civilización, del construir buenos ciudadanos, viene también con esta lógica, digamos, española. Estas recolocaciones que hace Toledo parten de este principio de no tener a la gente dispersa en el campo, sino de agruparla. Ahora, ¿es cierto eso que este país era el país más realista de la zona? Bueno, claro. Y que si hubiera habido elecciones de repente ni nos hubiéramos independizado. Que había mucha resistencia a la independencia aquí. Bueno, había mucha resistencia porque digamos, éramos la cabeza de América del Sur. Entonces, y esa ecuación geopolítica definitivamente cambia después de la independencia. Entonces, si bien muchos de los criollos y de la nobleza, digamos, no solamente apoyaron, sino que digamos, se integraron rápidamente a la República, el Perú definitivamente pierde su posición geopolítica con la independencia, ¿no? Esta importancia que tenía. Y esa es la razón por la cual pues tienen que haber dos corrientes invasoras, si lo ves desde una perspectiva peruana, que vienen desde el sur. Porque yo estaba leyendo aquí justo, he bajado el libro de Manning, que lo voy a leer la próxima semana, que recoge los envíos de los cónsules de Estados Unidos a John Quincy Adams, que era el secretario de Estado americano. Qué interesante. Son muy interesantes sobre San Martín, Bolívar, lo que ellos contaban. Y más bien ellos dicen de que San Martín y Bolívar robaron mucho, hicieron muchas barbaridades y que hubo una resistencia. Incluso bueno, el cónsul americano decía que entraban a Lima y se levantaban todo lo que podían, y eso generó mucho Los empezaron a ver como chilenos, como colombianos. Bueno, Monteagudo es un ejemplo conspicuo de eso, ¿no? Quitaron haciendas, se expropiaron. O sea, la situación económica que ya a partir de 1810, digamos, era una situación complicada para el Perú, porque se trunca todo este proyecto, digamos, modernizador de los Borbones, se acrecienta aún más con la independencia. Mira lo que dice, qué fuerte lo que dice el cónsul de Estados Unidos. Escucha ahí, mira, a ti que te gustan estos temas. Mira lo que dice el cónsul de Estados Unidos, ¿ah? Desafortunadamente para el Perú, escribe en mayo de 1824 William Tudor, cónsul estadounidense en Lima, al secretario de Estado John Quincy Adams, los invasores, que así llama Bolívar y San Martín, que vinieron a proclamar la libertad y la independencia, eran crueles, rapaces,
carentes de principios e incapaces. Su malo manejo, su despilfarro y su sed de saqueo pronto alienaron los afectos de los habitantes. O sea, esto que dices nos tira abajo muchas cosas que nosotros pensamos positivas de San Martín y de Bolívar. O sea, un observador neutral como este estadounidense dice que vinieron y estuvieron robando y maltratando. Bueno, y no te olvides, Aldo, que los últimos bastiones realistas fueron los indígenas de Ayacucho, en Iquicha. O sea, el último mariscal real del Perú es este mariscal Huachaca. Ahora es bien duro también Tudor con nosotros. Dice que la población peruana es suave, afeminada e ignorante del resto del mundo. Nos pega duro. Pero afeminada en el sentido que no éramos belicosos. Claro, a eso se refiere, no sexualmente afeminados, sino lo que él dice que éramos una población muy mansa. Bueno, y además, a eso se refiere. No está diciendo, no te preocupes, Jimmy. Lo que está diciendo es que, a diferencia de otros pueblos, el pueblo de Akira, que tiene algo de verdad, que es un pueblo más manso que otros países. Bueno, ¿no? Pero es que son todas estas teorías también del siglo XVIII, de las razas jóvenes, y nosotros éramos una raza joven, y por eso que hay todas estas teorías de las razas marciales. O sea, eso es parte de una teoría racial típica de, digamos, esas teorías francesas, ¿no? Buffon, Renal, Chamberlain. El mismo Juan y Ulloa, tienen un poco esta concepción que es bien propia del siglo XVIII, ¿no? Siempre se ha hablado que el araucano era más violento, más... Pero son constructos, o sea, a lo que voy, está hablando en este caso una persona con estas concepciones del siglo XVIII, cónsul estadounidense, ¿no? Y que te decía incluso, hay cosas interesantísimas en esto, ¿no? Estos exploradores franceses, en el mismo Humboldt te dice pues que como es un continente más joven, la vegetación es más frondosa, pero los animales son más chicos que en Europa. A Humboldt le cae tan mal Lima. Dice que Lima está más cerca de Londres que el resto del Perú y choca con Lima, no le gusta, ¿no? Mira, hay una cosa interesante con las ciudades, ¿no? Tú puedes dividir, y eso es interesante, en el caso de Humboldt yo no lo conozco, pero hay ciudades que, por ejemplo, Bolívar amó y Bolívar detestó. Las que detestó son curiosamente Lima y Bogotá, y las que quiso fueron Quito y Sucre. Y Arequipa, ¿no? Dicen que Arequipa también se sentía a gusto. Pero entonces... Pero a Lima no nunca le gustó y Bogotá tampoco nunca le gustó. Ahora, ¿no? Los corregidores y los famosos repartimientos, ¿no? ¿Cómo funcionaba ese sistema que dicen que era muy injusto, muy duro? Mira, que era un corregidor, exactamente. Mira, definitivamente hubieron injusticias, o sea, eso no se puede negar, pero originalmente el corregidor era una persona que concentraba, digamos, las tres funciones del, digamos, poder, ¿no? Era un poder ejecutivo, legislativo y judicial, era un gobernador, ¿no es cierto? Y le daban una zona. Que impartía justicia. Se crean, curiosamente, para poder controlar a los encomenderos, porque... ¿Cuál es la diferencia entre encomendero y corregidor? El encomendero es parte, otra cosa que uno no se debe olvidar es que la conquista, las diversas expediciones de conquista fueron expediciones esencialmente privadas, financiadas privadamente. Claro, a diferencia de Estados Unidos, que fue una empresa pública. Así es. La colonización de Estados Unidos, acá fue privada. Y hubieron... O sea, Pizarro era una sociedad anónima. Era una sociedad anónima. Con Almagro. Así es. Era una especie de sociedad anónima. Y así como hubo esa que fue exitosa, hubieron cientos de otras que exploraron otras zonas que no fueron exitosas. Pascual de Andagoya. Tú tenías una licencia para eso. Entonces, el digamos, pago a estas personas que hacían esas entradas, como se llamaba, era tener indios en vasallaje. Ya. Entonces, un encomendero era un conquistador que tenía un grupo de indios que le pagaban el tributo a él. Que se los habían encomendado. Para que se los vuelva cristianos. Y también para que los vuelva cristianos. Pero fundamentalmente él recibía tributo de ellos. Y eso se quita por el corregidor. Eso, lo que pasa es que jurídicamente, después de los famosos debates de Valladolid, entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas.
determinan Sepúlveda decía que los indios no tenían alma. Que no tenían alma. Sí, que es una sí. concepción aristotélica, curiosamente, Sí. ¿no es cierto? Del esclavo natural, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, se decide que el indio, que el indígena, es un vasallo del rey de España. Entonces, cortan las encomiendas. Entonces ya se vuelve un igual. Exactamente. Un súbdito. Entonces, y eso produce la primera gran rebelión del Perú, que es la rebelión de Gonzalo Pizarro, porque ellos quieren perpetuar el sistema de las Y el de encomiendas. corregimientos genera la... Entonces, el corregimiento es la reacción del Estado a controlar la y población después indígena. el corregimiento cae con Tupac Amaru, ¿no es cierto? Claro, el sistema de corregidores cae con Tupac Amaru. Vienen las Y vienen las intendencias. intendencias, que es una lógica más, digamos, moderna, Con el virrey más, Croix, ¿no es cierto? más francesa, exactamente. Y esas intendencias, cosa curiosa, si tú la pones en el mapa, son casi los departamentos de hoy en Exactamente, día, ¿no? exactamente. O sea, la intendencia colonial es la mamá, la madre del departamento Exactamente. peruano, que es a su vez el padre de la región. O Exactamente. sea, en realidad estamos viviendo en un poco Mira, con la división que nos hicieron los españoles. En muchas cosas son realidades que son neo-borbónicas, ¿no? Incluso, como te decía, el ejército hasta la guerra con Chile tiene rasgos borbónicos, ¿no? Y esa identidad se vio cuando Toledo quiso, el presidente, no el virrey, quiso hacer las macroregiones, la gente quería su departamento. Claro, ¿no? porque hay una Nadie quiso continuidad. El iqueño quería Ica y el otro quería Sí. Huancavelica y no se unen, ¿te acuerdas de este intento que hubo? Y que además, sí, que tú te pones a pensar en esto, estas intendencias tienen su foco en esta realidad urbana que ellos crean, en las ciudades específicas, ¿no es cierto? En Arequipa, en Piura como ciudad, que son como las cabezas de esas intendencias y esas regiones, ¿no? O sea, que el digamos, centro urbano se vuelve la cabeza de estas realidades, digamos, políticas, ¿no? Bueno, nos dio las 12 en punto y ha sido fascinante escucharte, ha sido muy interesante, sobre todo porque has tenido unas perspectivas nuevas, distintas a lo que normalmente, dentro de la posición particular que defiendes tú de la historia y que nos dan, ¿no? Muchas gracias por estar contigo. No, encantado, Esperamos Aldo. tenerte otro día, ya los dejo con Mónica Delta. Gracias, fue la clase de historia de los miércoles. Con mucho gusto.